Nunca imaginé que esas mismas manos que sostenían la Biblia cada sábado serían las que intentarían sofocar mis gritos en medio de una noche de tormenta. El hombre al que consideré siempre como un emisario de Dios en la tierra, quien bautizó a mi hija y aconsejaba a mi familia con voz serena, ocultaba un secreto tan atroz que, al descubrirlo, comprendí que había entregado media vida a una farsa. Esa noche, cuando la puerta de su oficina se cerró tras de mí, algo dentro de mí se quebró de forma irreversible. Era como ver al mismísimo diablo disfrazado de líder espiritual, con su traje planchado y sonrisa amable. Lo que ocurrió después fue tan atroz que durante 30 años fui incapaz de pronunciarlo en voz alta. Decenas de mujeres silenciadas, destinos arruinados, todo bajo un sistema diseñado no para cuidar a las ovejas, sino para proteger al lobo que las devoraba una a una. Y lo más desgarrador, cuando por fin reuní fuerzas para hablar, descubrí que ni fui la primera ni sería la última. Hola, queridos míos. Me llamo Esperanza. Hoy tengo 73 años. Nací en una aldea perdida en el interior de Chihuahua, tan pequeña que muchos ni siquiera la encontrarían en un mapa. Toda una vida entregada a la fe, a la familia y a la búsqueda incansable de la verdad, aunque a veces doliera más de lo que uno puede soportar. La historia que estoy a punto de contarles ocurrió en 1992, cuando yo tenía 40 años, pero las heridas siguen abiertas como si todo hubiera pasado ayer. Antes de comenzar este relato tan íntimo, cuéntenme desde dónde me están viendo. Me alegra saber que mi voz viaja a tantos rincones diferentes de México. Y si pueden, dejen su like y suscríbanse para que esta abuelita de cabellos blancos pueda seguir compartiendo su historia. Nací en una familia adventista del séptimo día, hija de Rodolfo y Soledad, dos personas humildes pero de fe firme como piedra. Mi padre era carpintero. Pasaba los días fabricando muebles por encargo, con manos gruesas y piel curtida por el trabajo bajo el sol. Aún recuerdo el aroma de aserrín y barniz impregnando su ropa, un olor que siempre asocié con la seguridad y el esfuerzo honesto. Mi madre, Soledad, se dedicaba de lleno al hogar y a la crianza de sus 5 hijos. Yo era la segunda. Su rostro tenía una expresión seria casi permanente. Pero cuando sonreía, era como si el sol entrara de golpe en nuestra casa de adobe y lámina, que retumbaba con cada lluvia. Vivíamos en las afueras del pueblo, en un terreno amplio donde criábamos gallinas y cultivábamos una huerta con árboles de guayaba, mango y uno de capulín donde solía esconderme en los veranos calurosos. Nuestra rutina giraba en torno a las normas de la iglesia adventista. Cada viernes, al caer el sol, iniciaba el sábado sagrado. No se cocinaba, no se trabajaba, todo debía estar preparado desde antes. Mi madre dejaba la casa reluciente, preparaba la comida del día siguiente, y alistaba la ropa especial que solo se usaba para ir al culto. Aún la veo en mi mente, trenzándonos el cabello con esmero, mientras mi padre sacaba de su escondite los únicos zapatos de cuero que tenía, reservados solo para los servicios religiosos. Las mañanas de sábado nos levantábamos temprano para repasar la lección bíblica. Luego caminábamos juntos hasta la pequeña iglesia blanca del centro del pueblo, un edificio simple, de adobe, con una cruz discreta en el frente y bancas alineadas con rigor. Dentro, hombres a un lado, mujeres al otro, todos vestidos con lo mejor que tenían, entonando himnos que aún podría cantar de memoria. En mi adolescencia, empecé a cuestionar silenciosamente algunas reglas de nuestra religión. Las restricciones alimenticias, la separación de género, la condena a ciertas diversiones del mundo. Pero jamás lo dije en voz alta. En nuestra comunidad, dudar era sinónimo de debilidad espiritual, una puerta abierta al enemigo. Así que enterré mis preguntas bajo montones de oraciones y estudio bíblico, rogando a Dios que me ayudara a superar lo que yo misma consideraba tentaciones. A los 18 años, conocí a Aurelio en un congreso juvenil en Chihuahua capital. Él tenía 23. Hijo de un anciano de iglesia muy respetado, estudiaba contabilidad y soñaba con ser maestro en una escuela adventista. Alto, robusto, cabello castaño siempre bien cortado y ojos color miel que brillaban al sonreír, Aurelio era considerado por todos un muchacho ejemplar. Durante 6 meses intercambiamos cartas cargadas de versículos, reflexiones y sueños de una vida piadosa. Me cortejó de la manera más tradicional y respetuosa posible, siempre acompañado, siempre con Dios en el centro. Nos casamos en 1972, el día que cumplí 20 años, en una ceremonia sencilla en mi iglesia natal. Mi vestido lo cosieron mi madre y 2 tías. Era blanco, modesto, de satén con mangas largas y cuello alto, con encajes delicados en los bordes. Recuerdo la mezcla de emoción y nervios al caminar hacia el altar.
feliz por el paso que estaba por dar, asustada por lo desconocido que vendría después. El pastor que ofició nuestra boda, un hombre de cabello gris llamado Evaristo, centró su sermón en el deber de la esposa de someterse a su esposo, así como la Iglesia se somete a Cristo. Palabras que en ese momento no me sorprendieron, pero que con los años tomarían un sentido más oscuro en mi vida. Durante los primeros años de matrimonio, Aurelio se mostró como un esposo considerado y entregado. Construimos nuestra casa en un terreno que mis padres nos cedieron, una vivienda sencilla pero acogedora. Tenía 2 habitaciones, una sala amplia donde organizábamos estudios bíblicos con otros jóvenes de la iglesia, y una cocina donde yo pasaba horas preparando platillos vegetarianos siguiendo las enseñanzas adventistas. Aurelio consiguió trabajo como contador en una cooperativa agrícola local. Yo, siguiendo el ejemplo de mi madre, me dediqué por completo al hogar. Era lo que se esperaba de una mujer cristiana: cuidar la casa, atender al esposo, prepararse para la maternidad. En 1974, después de un parto largo y doloroso que duró casi 20 horas, nació nuestra primera hija. La llamamos Esperancita. Tenía los cachetes rosados y el cabello oscuro como el mío. Desde el primer momento llenó nuestro hogar de una felicidad indescriptible. Aurelio la cargaba con orgullo por todos lados, y en la iglesia la presentaba como evidencia viva de las bendiciones que Dios nos había concedido. 3 años más tarde, en 1977, llegó nuestro segundo hijo, Rodolfito. Con eso sentimos que nuestra familia estaba completa. 2 hijos sanos, un techo propio, una economía modesta pero estable, y una posición bien vista dentro de nuestra comunidad de fe. Fue justo entonces cuando empecé a notar ciertos cambios en Aurelio. Con su ascenso a gerente en la cooperativa, comenzaron las jornadas laborales más largas, las llegadas tarde a casa, el cansancio constante, el mal humor frecuente. Al principio creí que era solo el estrés del nuevo cargo. Me esforzaba por ser una esposa comprensiva. Mantenía la casa en silencio cuando llegaba, preparaba sus comidas favoritas. Evitaba cuestionarle sus ausencias, incluso cuando empezó a faltar a los cultos de mitad de semana. Después de todo, ¿no me habían enseñado que una buena esposa cristiana debía apoyar sin reservas a su marido? Confiar en él como cabeza del hogar, someterse a su liderazgo. Pero con el tiempo, lo que parecía estrés laboral se transformó en algo más oscuro. Aurelio empezó a controlar con rigidez cada gasto que hacía. Me pedía cuentas por cada peso que salía de la casa, por más mínimo que fuera. Desconfiaba de mis amistades dentro de la iglesia, insinuando que algunas hermanas eran malas influencias, demasiado modernas, demasiado mundanas. Comenzó también a criticar mi apariencia. Unas veces decía que me arreglaba demasiado, otras que no me esforzaba lo suficiente por mantenerme atractiva para él. Los niños, especialmente Rodolfito, empezaron a mostrar miedo cuando él llegaba. Se encogían al escuchar sus pasos en el corredor de madera que crujía al entrar. En 1982, cuando llevábamos una década de casados, ocurrió la primera agresión física. Todo por una cena que se enfrió mientras él llegaba 2 horas tarde sin avisar. Comenzó a quejarse por la comida. Luego vinieron las acusaciones, que no era buena esposa, que lo descuidaba. Y, de pronto, una bofetada me cruzó la cara. Me dejó paralizada. Me ardía la piel, pero más me dolía el alma. Esperancita, que tenía apenas 8 años, lo vio todo. Sus ojos enormes, mirando en silencio, esperando que yo dijera algo. No dije nada. Contuve el llanto, me disculpé por la comida fría y recalenté el plato. Esa noche, mientras me acostaba al lado del hombre que había prometido amarme y protegerme, lloré en silencio. Le pregunté a Dios qué había hecho mal, qué pecado había cometido para merecer ese trato. A la mañana siguiente, Aurelio actuó como si nada hubiera ocurrido. Ni una disculpa, ni una mención al incidente. Y yo, adoctrinada durante años en la idea de que el deber de una mujer cristiana era perdonar, aguantar, orar más, guardé silencio también. Me convencí de que había sido algo aislado, que él estaba pasando por un mal momento, que debía ser más paciente, más sumisa. El pastor de ese tiempo, un hombre mayor llamado Bartolomé, repetía en sus sermones que el éxito del matrimonio dependía de la esposa, de su capacidad para ser el refugio del esposo en un mundo lleno de tentaciones. Yo creía en eso. Me apropié de una culpa que no me pertenecía. Pero no fue un hecho aislado. Los episodios de violencia empezaron a repetirse. Siempre con el mismo patrón.
Su rabia desbordada, mi miedo silente, y luego el silencio como si nada. Aprendí a esconder los moretones con blusas de manga larga, incluso bajo el calor sofocante de los veranos en Chihuahua. A maquillar mis ojos hinchados por el llanto. A sonreír en los cultos mientras por dentro me rompía en pedazos. Los niños crecían en ese ambiente envenenado. Esperancita se volvió retraída, siempre alerta. Rodolfito mostraba una ira silenciosa que me inquietaba profundamente. En 1987, la iglesia donde asistíamos vivió un cambio importante. El pastor Bartolomé, ya mayor y cansado, se jubiló. En su lugar llegó un hombre completamente distinto. El pastor Ladislao apareció acompañado de su esposa, Margarita, y sus 3 hijos adolescentes. Venía de una congregación más grande en la capital del estado, y desde el primer día dejó claro que tenía grandes planes para nuestra comunidad estancada. Era alto, con voz grave, carismático y con una presencia que imponía. Trajo nuevos programas, reestructuró los departamentos, motivó la participación juvenil. Su esposa, Margarita, una mujer refinada y tranquila, organizó un ministerio de mujeres, algo que nunca habíamos tenido en nuestra iglesia tan tradicional. Al principio, dudé en participar. Aurelio no era precisamente flexible con mis actividades fuera del hogar. Pero el pastor vino personalmente a nuestra casa para hablar con él. Le explicó la importancia de que las mujeres participaran en la obra de Dios, y para mi sorpresa, Aurelio aceptó. Quizá porque una negativa habría sido mal vista por la comunidad. Así comencé a asistir a las reuniones semanales del Ministerio de Mujeres. Fue como respirar aire fresco después de años bajo un techo cerrado. Margarita se mostraba cercana, alentadora, con un liderazgo suave pero firme. Organizábamos eventos solidarios, estudios bíblicos para mujeres no adventistas, visitas a enfermos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que se valoraban mis habilidades, mi entrega, mi fe. Las demás mujeres también lo sentían. Había un brillo diferente en nuestros ojos cuando nos reuníamos. Una complicidad serena, una sensación de pertenencia que trascendía nuestras labores cotidianas. El pastor Ladislao asistía con frecuencia a las reuniones para darnos orientación teológica. Siempre aprobaba nuestros proyectos, elogiaba nuestro compromiso. Su forma de predicar mantenía a toda la congregación atenta, mezclaba enseñanzas bíblicas con historias personales, toques de humor y llamados emocionales a la devoción. Bajo su liderazgo, la iglesia creció. Llegaron nuevos fieles y volvieron antiguos miembros que se habían alejado. Incluso Aurelio parecía más interesado, asistiendo con más frecuencia a los cultos, participando en algunas actividades. Sin embargo, en casa las cosas no mejoraban. Aurelio seguía siendo impredecible. Pasaba de momentos tranquilos a estallidos de furia sin previo aviso. Controlaba cada movimiento mío. Me preguntaba con quién había hablado, qué había dicho, por qué me había tardado. Los niños, ya adolescentes, mantenían cada vez más distancia con su padre. Esperancita, con 13 años, mostraba señales claras de ansiedad. Rodolfito, con 10, empezaba a tener problemas de conducta en la escuela adventista. En 1990, Margarita tuvo que ausentarse temporalmente para cuidar a su madre enferma. Fue entonces cuando el pastor Ladislao me llamó a su oficina para comunicarme que yo sería la nueva líder del Ministerio de Mujeres. Recuerdo con claridad ese día. La oficina era modesta, con estantes llenos de libros religiosos y una ventana por donde entraba la luz de la mañana. Él no se sentó detrás del escritorio como de costumbre, sino a mi lado, hablándome con tono pausado. Hermana Esperanza, Dios tiene planes importantes para usted, me dijo. Durante mucho tiempo he observado su fe, su fuerza. Sé que no es fácil lo que vive en casa. Me sorprendió que mencionara eso. Nunca lo había hablado abiertamente con nadie. ¿Se notaba tanto? Pastor, no sé si estoy preparada para tanta responsabilidad, le respondí. La preparación viene de Dios, no de nosotros, replicó, apoyando su mano sobre la mía en un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que me incomodó. Además, yo estaré aquí para guiarla. Salí de esa oficina con el corazón revuelto. Me sentía honrada, sí, pero también incómoda. Había algo en el tono del pastor que no terminaba de cuadrarme. Lo atribuí a mi inseguridad, a no estar acostumbrada a los halagos. Cuando se lo conté a Aurelio, su reacción fue inesperadamente positiva. Ser el esposo de la líder de un departamento importante lo hacía quedar bien ante los demás.
No le importaba mi crecimiento espiritual, solo el prestigio que eso le aportaba. Durante los meses siguientes trabajé intensamente. Ampliamos los proyectos, alcanzamos a más mujeres, organizamos eventos que incluso fueron reconocidos por la asociación regional. El pastor Ladislao participaba con frecuencia. Daba ideas, proveía recursos, mostraba apoyo constante. Pero a medida que las reuniones se volvieron más frecuentes, empecé a notar ciertos cambios en su comportamiento. Los elogios por mi trabajo se transformaron poco a poco en comentarios sobre mi aspecto. Se sentaba más cerca. Me tocaba el brazo al hablar. Al despedirse, prolongaba el apretón de manos. Cada gesto podía parecer inofensivo por separado. Pero el patrón comenzaba a inquietarme. Una tarde, mientras revisábamos el presupuesto de un evento, dijo algo que me heló la sangre. ¿Sabe, hermana Esperanza? Siempre he admirado a mujeres como usted. Fuertes por fuera, dulces por dentro. Pocas veces uno tiene el privilegio de conocer ambas caras. Su mirada se mantuvo fija en la mía. Tenía la mano sobre la mía en la mesa. La retiré con discreción, intentando mantener la compostura. Gracias, pastor. Pero mejor volvamos al tema del presupuesto, dije con firmeza. Él sonrió, pero sus ojos no lo acompañaban. Cambiamos de tema, como si nada. Pero desde ese momento supe que la dinámica había cambiado. Desde aquel día, comencé a evitar por todos los medios quedarme a solas con él. Siempre procuraba que otra hermana asistiera a las reuniones, acortaba las conversaciones, y mantenía la distancia física tanto como fuera posible. Pero él se dio cuenta. Un hombre como él, con años leyendo personas desde el púlpito y en consejería privada, sabía detectar resistencia incluso en los gestos más sutiles. Su estrategia cambió. Se volvió más sigiloso, más meticuloso. Sus palabras eran cuidadas, sus acciones más contenidas, pero el trasfondo seguía siendo el mismo. Una presión constante, una vigilancia disfrazada de preocupación pastoral. Mis queridos que han llegado hasta aquí, probablemente ya intuyen hacia dónde se dirige esta historia. A veces las señales están frente a nosotros, y aún así las ignoramos, ¿verdad? Si sienten que este relato les está tocando el corazón, déjenme su apoyo para seguir compartiendo estas memorias. En diciembre de 1991, Margarita regresó a la congregación tras varios meses cuidando a su madre enferma. Yo esperaba que su regreso pusiera fin a la tensión, que me devolviera a mi puesto anterior y me alejase de la atención del pastor. Pero no fue así. Ladislao anunció que seguiríamos compartiendo la dirección del ministerio, elogiando en público mi liderazgo durante la ausencia de su esposa. Margarita aceptó con una sonrisa cortés, pero sus ojos no reflejaban alegría. Había en su rostro algo que no supe interpretar del todo: resignación, tristeza, quizás un conocimiento que yo aún no tenía. En las semanas que siguieron intenté acercarme a ella, recuperar la complicidad que habíamos tenido antes. Pero Margarita se mostraba distante, evasiva. Siempre amable, pero nunca verdaderamente presente. Cuando su marido estaba cerca, parecía especialmente alerta. Durante las reuniones hablaba poco, evitaba opinar, y cuando lo hacía, era con monosílabos, solo asintiendo con la cabeza. En enero de 1992, algo ocurrió que debió ser una señal definitiva para mí. Estábamos planeando un retiro espiritual para las mujeres del ministerio, un fin de semana en un rancho cercano. Durante la reunión de organización en la casa pastoral, mientras afinábamos detalles logísticos, Ladislao propuso que yo compartiera la cabaña con él y Margarita, según dijo, para facilitar la coordinación. Fue entonces cuando Margarita, hasta entonces callada, levantó la mirada con una expresión que no olvidaré. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. No me parece adecuado, Ladislao, dijo con voz temblorosa, pero firme. La hermana Esperanza estará más cómoda con las otras líderes. Fue la primera vez que la vi contradecirlo en público. La tensión en la sala se volvió palpable. Ladislao mantuvo su sonrisa, pero sus ojos se oscurecieron. Solo pensaba en lo práctico, querida, respondió con un tono que me heló la espalda. Pero tienes razón, como siempre. La mirada que intercambiaron contenía más palabras de las que se dijeron en voz alta. Había en él una amenaza silenciosa, y en ella, un temor ya demasiado conocido. En ese momento supe que Margarita sabía mucho más de lo que dejaba ver. Que tal vez había vivido cosas que yo apenas empezaba a sospechar.
El retiro transcurrió sin incidentes aparentes. Pero no pude evitar observar ciertos comportamientos. Ladislao buscaba momentos a solas con mujeres más jóvenes o recién llegadas, aquellas más vulnerables por alguna pérdida, divorcio o crisis personal. Mujeres que podían confundir el interés pastoral con afecto sincero. Margarita, en cambio, no lo perdía de vista. Se mantenía cerca, interrumpía conversaciones que se alargaban, creaba excusas para desviar situaciones. En febrero, una noche, recibí una llamada telefónica en casa. Era el pastor. No era común que se comunicara conmigo de esa forma. Normalmente hablábamos en la iglesia o por recados a través de otros miembros. Contestó Aurelio y me pasó el teléfono con gesto desconfiado. Hermana Esperanza, dijo la voz al otro lado. Necesitamos revisar algunos puntos urgentes del presupuesto. ¿Podría venir esta noche a la iglesia? ¿Alrededor de las 7? Dudé. Esa hora significaba que sería de noche, la iglesia estaría vacía. ¿No sería mejor verlo mañana durante el día?, sugerí. Imposible, hermana, respondió enseguida. Mañana tengo compromisos todo el día y esto no puede esperar. Hay que entregar el presupuesto final mañana mismo. Eso lo hacía difícil de rechazar. Era una de mis responsabilidades y él lo sabía, pero algo en mí se resistía. Voy a llevar a Esperancita conmigo, dije sin pensar mucho. Mi hija, que ya tenía 18 años, estaba estudiando contabilidad. Después de una breve pausa, el pastor accedió. Como prefiera, pero puede que le resulte aburrido. No se preocupe, insistí. Ella entenderá los números mejor que yo. Al colgar, Aurelio me observó con suspicacia. ¿Qué quiere el pastor contigo a esta hora? Le expliqué, y también que llevaría a nuestra hija. Esto no me gusta, gruñó. Un pastor no debería citar a solas a una mujer casada, y menos de noche. Por primera vez en mucho tiempo, su preocupación me pareció sincera. Irónicamente, estaba preocupado por el hombre equivocado. El verdadero peligro no estaba en el pastor, sino en el mismo Aurelio, que tantas veces había descargado su furia sobre mí. A las 7 en punto, Esperancita y yo llegamos a la iglesia. El edificio estaba oscuro, silencioso. Solo la oficina pastoral tenía luz. Mi hija, sensible e intuitiva como siempre, me sujetó el brazo con fuerza mientras caminábamos por el pasillo vacío. Mamá, ¿estás segura de que debemos estar aquí?, susurró. Esto me parece raro. Tranquila, respondí, más para convencerme a mí misma que a ella. Solo es una reunión de trabajo. Tocamos la puerta. Adelante, dijo la voz del pastor. Estaba sentado detrás de su escritorio, con varios papeles extendidos frente a él. Su expresión mostró una leve sorpresa al ver a mi hija, pero enseguida la sustituyó por una sonrisa amable. Hermana Esperanza, Esperancita, qué gusto verlas. Por favor, tomen asiento. Y la reunión, para mi sorpresa, transcurrió con normalidad absoluta. Durante casi 2 horas, revisamos las cuentas del trimestre, discutimos proyecciones, asignamos partidas para eventos próximos. El pastor se mantuvo estrictamente profesional. No hubo miradas prolongadas, ni toques innecesarios, ni comentarios ambiguos. Esperancita, que había empezado la reunión con rigidez evidente, se fue relajando poco a poco y terminó haciendo varias observaciones inteligentes sobre los gastos. Al salir, sentí un alivio inesperado. Por un momento me pregunté si todo lo anterior había sido un malentendido. ¿Y si había exagerado? ¿Y si había proyectado en él mis propios traumas con Aurelio? ¿Y si el pastor no era más que un hombre cordial, expresivo, con un estilo de trato más afectuoso de lo habitual? Me fui a dormir esa noche con la mente llena de preguntas, pero también con una cierta paz. Paz que no duró más de 3 días. El viernes siguiente, mientras preparaba los materiales para la escuela sabática, recibí una llamada inesperada. Era Paloma, una joven de 22 años que había sido bautizada recientemente en nuestra iglesia. Su voz sonaba temblorosa, entrecortada, como si hubiera estado llorando. Hermana Esperanza, necesito hablar con usted. Es urgente, muy difícil de explicar. Claro, Paloma. ¿Te parece si vienes mañana a casa? No, no quiero que sea en su casa. ¿Podemos vernos en el parque, temprano, antes del culto? Acepté sin hacer más preguntas, aunque su tono me dejó profundamente intranquila. A la mañana siguiente,
Llegué al parque municipal poco antes de las 8. Paloma estaba sentada en una banca apartada, con el rostro pálido, los ojos hinchados y el cabello recogido de forma descuidada. Al verme, se levantó de golpe y miró a su alrededor como si temiera ser observada. «Gracias por venir», murmuró mientras me sentaba a su lado. «¿Qué pasa, hija? ¿Qué te tiene así?» Respiró hondo, y las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Es sobre el pastor Ladislao». Sentí un frío recorrerme la espalda. Mi cuerpo entero se tensó. Me pidió que me reuniera con él, el miércoles por la noche, a solas. Decía que había notado en mí un fuego espiritual especial, que Dios tenía un propósito para mi vida, pero que ese llamado necesitaba ser nutrido con orientación más personal. Al principio fue amable, hablábamos de mi conversión, de mi familia, de mis estudios. Pero luego empezó a decir cosas que no entendía. Hablaba de unciones espirituales, de bendiciones que solo podían transmitirse a través de ciertos rituales. Citó a David y Betsabé. A Salomón con sus esposas. Dijo que a veces los siervos elegidos por Dios estaban por encima de la moral humana. Yo me sentía confundida, pero también halagada. Creía que estaba siendo elegida para algo grande. Su voz se quebró. Después, me dijo que Dios le había revelado que yo debía ser consagrada, que había un ritual especial para eso. Paloma ya no podía sostener la mirada. Yo escuchaba sin poder moverme. Sabía perfectamente a dónde se dirigía esto. Me empezó a hablar de imposición de manos, de la necesidad de contacto físico para la transmisión de espíritu. Quise irme, pero me sujetó del brazo. Decía que mi resistencia era obra del enemigo, que debía entregarme sin miedo. Sus manos estaban por todas partes. Su boca seguía hablando de bendiciones mientras trataba de tocarme. No pudo terminar la frase. No hacía falta. La abracé con fuerza mientras se derrumbaba en sollozos convulsivos. Por varios minutos solo la sostuve. Cuando se calmó un poco, le pregunté, «¿Cómo lograste salir de ahí?» «Alguien tocó la puerta», dijo, limpiándose la cara con la manga. «Creo que fue el conserje». Él se alejó rápidamente, fingió normalidad, y yo salí por la puerta lateral en cuanto pude. «¿Se lo contaste a alguien más?» Negó con la cabeza. «¿A quién?» «Mis padres lo adoran. Lo consideran un santo. Nadie me creería». Sus palabras eran un eco exacto de los temores que yo misma había sentido. La misma estructura de poder que protegía a los abusadores. El mismo silencio impuesto por la vergüenza, el miedo, la incredulidad. «Estoy pensando en dejar la iglesia», murmuró Paloma con la voz casi apagada. «No puedo entrar ahí sabiendo que él está presente, viéndome, tal vez buscando a la siguiente». Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic. Ya no se trataba solo de mí, ni de Paloma. Era por todas las que podían venir después. «No, Paloma», le dije con firmeza, tomando sus manos. «No vamos a alejarnos. No vamos a dejarle el camino libre. Te creo. Y sospecho que no eres la única. Necesitamos averiguar si hay más casos», le dije a Paloma, tratando de sonar más segura de lo que en realidad me sentía. «Si hay otras como tú, como yo, podemos hacer algo». «¿Y de qué serviría?», respondió ella con una mezcla de desesperanza y cinismo. «La iglesia siempre protege a sus pastores. He oído historias, siempre los transfieren en silencio, nunca enfrentan consecuencias reales. Entonces esta vez será diferente», afirmé sin pensarlo demasiado, aunque una parte de mí dudaba también. «Necesitamos ser más inteligentes que ellos. Más decididas. Más organizadas». Comencé mi investigación con extremo cuidado. No podía permitir que se filtrara información, ni que Aurelio lo descubriera, ni mucho menos que el propio pastor supiera lo que estaba haciendo. Observaba con atención. Me acercaba solo a mujeres que había visto incómodas cuando Ladislao estaba cerca, que habían dejado de asistir a la iglesia sin explicación, o que cambiaron su comportamiento tras una consejería pastoral. No hacía preguntas directas. Solo sembraba confianza. Creaba espacios seguros donde ellas pudieran abrirse, si así lo deseaban. Y funcionó. Dalila, una viuda de 47 años, me confesó con lágrimas en los ojos que el pastor se había ofrecido a visitarla tras la muerte de su esposo. Decía que necesitaba consuelo espiritual, pero las visitas se tornaron cada vez más personales, más invasivas. Hasta que una noche la acorraló en su propia sala. Ella logró escapar,
pero nunca volvió a sentirse segura. Olivia, una joven de 25 años, relató cómo fue manipulada con discursos sobre llamados especiales y vínculos espirituales exclusivos. La convenció de que debía compartir intimidad con él como parte de su formación. Tras ese episodio cayó en una depresión tan profunda que estuvo a punto de abandonar la fe por completo. Filomena, una mujer mayor de 60 años, no fue víctima directa, pero me contó que su nieta de 16 años volvió completamente alterada de una sesión de estudio bíblico privado con el pastor. Semanas después intentó suicidarse. La enviaron a vivir con familiares lejanos y nadie volvió a hablar del asunto. Cada testimonio tenía un patrón. El aislamiento. La manipulación usando lenguaje bíblico. La tergiversación de escrituras para justificar actos impuros. Y después, el silencio. Ya fuera por miedo, vergüenza o amenazas encubiertas. En menos de un mes, había reunido el testimonio de 12 mujeres. De ellas, 7 estaban dispuestas a dar la cara. Las otras, demasiado aterradas. Temían perder sus familias, su lugar en la comunidad, ser etiquetadas como rebeldes o endemoniadas. Mientras tanto, en mi casa, la situación con Aurelio empeoraba. Notaba mis ausencias, mis susurros por teléfono, mi actitud más firme. Sentía que perdía control sobre mí, y eso lo enfurecía. Una noche, cuando intenté entrar al dormitorio, se interpuso en la puerta. ¿Dónde estuviste esta tarde?, escupió. Visitando hermanas del ministerio, respondí con voz tranquila. ¿Cuáles? ¿Por qué no me dijiste antes de salir? Sus ojos buscaban grietas en mi rostro, señales de mentira. Sus manos, cerradas en puños. Ya conocía ese gesto demasiado bien. No estoy ocultando nada. Solo cumplo con mi labor en la iglesia. Mentira, gritó. Te has estado comportando raro, te escabulles, hablas en secreto. Me estás traicionando. Era absurdo. Pero en su mente celosa y desequilibrada, nada era demasiado. Esa noche me golpeó como nunca antes. Cuando terminó, me dejó tirada en el suelo, sangrando del labio, con un ojo inflamado y el cuerpo dolorido. Esperancita y Rodolfito escucharon todo desde sus habitaciones. Entraron apenas él salió, aterrados, pero decididos. Mamá, ya basta, dijo Esperancita limpiándome con un paño húmedo. No podemos seguir viviendo así. No voy a dejar que te mate. Rodolfito, con 15 años, ya alcanzaba la altura de su padre. Permanecía en la puerta, serio, los puños apretados. Nos vamos de aquí. Hoy mismo, dijo con voz firme. Los miré. Sentí un nudo en la garganta. Tenían razón. Debí haberme ido hace años. Pero la pregunta era, ¿a dónde? Todo estaba a nombre de Aurelio. La casa, el auto, hasta la cuenta del banco. Podemos ir con la tía Julieta, sugirió Esperancita. Siempre dijo que nos recibiría si alguna vez lo necesitábamos. Julieta, mi hermana mayor, había dejado la iglesia hacía años tras su propio divorcio. La familia la veía como una oveja descarriada, pero ella había reconstruido su vida. Trabajaba como enfermera, vivía sola, y más de una vez me ofreció refugio. Siempre lo rechacé. Por miedo. Por vergüenza. Por una mal entendida lealtad religiosa. Sí, asentí. Nos vamos. Pero antes hay algo que debo hacer. ¿Qué cosa?, preguntó Rodolfito. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Algo sobre el pastor Ladislao. Esa misma noche, mientras mis hijos empacaban en silencio, yo me encerré en la cocina con una libreta vieja y un bolígrafo que ya apenas pintaba. Necesitaba dejar constancia. Si algo me pasaba, si Aurelio me descubría o el pastor decidía actuar antes que yo, alguien debía saber la verdad. Escribí cada nombre, cada testimonio, cada fecha con el mayor detalle posible. Incluí también mis propias experiencias, aquellas que había callado durante tanto tiempo. No lo adorné. No lo suavicé. Lo escribí como si fuera mi última declaración. Guardé la libreta en una bolsa de plástico, la envolví en una toalla, y la escondí bajo una tabla floja del piso de la despensa. A la mañana siguiente, llamé a Margarita. Le pedí vernos a solas, lejos de la iglesia. Nos encontramos en una cafetería discreta, en una zona poco transitada del pueblo. Ella llegó puntual, impecable como siempre,
pero con una mirada más cansada que de costumbre. Margarita, le dije apenas nos sentamos. Necesito hablarte de tu esposo. No hizo falta que dijera mucho más. Ella me sostuvo la mirada por unos segundos, luego bajó los ojos, como si algo dentro de ella se hubiera roto hacía tiempo. ¿Cuántas veces, Margarita?, pregunté en voz baja. Ella se tomó unos segundos antes de responder. Perdí la cuenta hace años, susurró. Primero fue conmigo. Luego con otras. Algunas me lo confesaron. A otras las descubrí por casualidad. Y muchas ampliamente desaparecieron de nuestras vidas. ¿Por qué no hiciste nada?, le pregunté, sin juzgar, pero con desesperación. ¿Por qué no tenía a nadie? ¿Por qué me dijeron que callar era obedecer? ¿Por qué tenía miedo? ¿Y por qué, hasta hace poco, creí que era culpa mía? Nos quedamos en silencio. Ella temblaba ligeramente. Yo también. Ya no estamos solas, le dije al fin. Tengo testimonios. Escritos. Fechados. Detallados. Son 12 mujeres, y hay más que podrían hablar. Margarita alzó la vista. Por primera vez en muchos años, vi en ella un destello de esperanza. No tengo cómo agradecerte esto, murmuró. No quiero tu agradecimiento, respondí. Quiero tu apoyo. Necesito que vengas conmigo cuando lo enfrentemos. Tú sabes lo que ha hecho. Y si tú estás ahí, será más difícil que lo niegue. Ella asintió lentamente. Lo haré. Ese domingo por la tarde, le envié un mensaje al pastor pidiéndole una reunión urgente, a solas. Le dije que tenía algo delicado que discutir sobre la iglesia. Acordamos vernos en su oficina esa misma noche. No le dije a nadie, ni siquiera a mis hijos. Solo le dejé una nota a Esperancita en la mesa. Si no vuelvo antes de las 10, ve con Margarita. Al llegar, la iglesia estaba completamente vacía, como era de esperarse. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Toqué suavemente antes de entrar. Adelante, dijo su voz grave, con ese tono cálido que usaba en los sermones. Estaba sentado en su escritorio, revisando papeles. Al verme, sonrió. Esperanza, qué gusto. Me alegra que hayamos podido encontrarnos. Me senté sin responder. Saqué la carpeta con los testimonios de mi bolso y la puse sobre su escritorio. Su sonrisa se desvaneció apenas la vio. ¿Qué es esto?, preguntó, ya con un tono más seco. Léelo. Abrió la primera hoja. Reconocí el testimonio de Paloma. Luego el de Dalila. Su expresión fue mutando a una mueca de rabia contenida. ¿Qué pretendes con esto?, soltó entre dientes. Esto es difamación. ¿Sabes las consecuencias que puede tener para ti y tu familia si esto se hace público? Sé exactamente las consecuencias que ya ha tenido para cada una de estas mujeres, respondí sin levantar la voz. Y esta vez, no vamos a quedarnos calladas. Se levantó de golpe, dio un paso hacia mí, y por un instante temí que intentara algo. Pero la puerta se abrió. Margarita entró sin anunciarse. Nos miró a ambos. Y luego, con una calma demoledora, dijo: «Está todo grabado, Ladislao. Todo lo que digas desde ahora quedará registrado». Él se congeló. La vio con una mezcla de sorpresa, traición y pánico. «No puedes hacerme esto», susurró. «Yo te saqué de la ruina. Te hice esposa de pastor». «No me hiciste nada», respondió ella con voz firme. «Me usaste. Como has usado a todas». Tomé mis papeles y me puse de pie. «Esto se va directo a la asociación regional mañana a primera hora. Ya hablé con 2 pastores de confianza. No van a encubrirte esta vez». Salimos sin decir más. Él se quedó de pie, mudo, derrotado. Nunca más volví a poner un pie en esa iglesia. A la mañana siguiente, tomé un autobús muy temprano rumbo a la ciudad donde se encontraba la sede de la Asociación Regional de Iglesias Adventistas. Llevaba la carpeta de testimonios bajo el brazo y el corazón latiéndome con tanta fuerza que temía que se me saliera por la boca. Me recibió un anciano de rostro severo y mirada inquisitiva. Le expliqué quién era, por qué estaba ahí, y lo que contenía aquel sobremanila que ahora sostenía con ambas manos como si fuera dinamita. Tardaron más de 3 horas en leer todo. Llamaron a otro pastor, luego a un abogado de la institución. Me hicieron preguntas, tomaron notas. Y cuando terminé, se hizo un silencio pesado en la sala. El anciano principal suspiró.
Esto no es la primera vez que escuchamos rumores, confesó con voz baja. Pero nunca nadie había traído algo tan detallado, tan grave. No son rumores, respondí. Son hechos. Y tienen nombre, fecha, y víctimas vivas que aún pueden contarlo. Me prometieron una investigación inmediata. Pero no me fui con esperanza. Me fui con determinación. Sabía que el sistema podía fallarme. Pero yo ya no me fallaría a mí misma. Esa misma tarde volví a casa. Recogí las pocas cosas que quedaban en cajas, y junto a Esperancita y Rodolfito salimos por última vez de esa casa que tanto dolor había presenciado. Aurelio no estaba. Nos fuimos sin escándalos, sin gritos, sin despedidas. Solo 3 personas y un par de maletas. Mi hermana Julieta nos abrió la puerta con lágrimas en los ojos y un abrazo que me hizo tambalear. Ya era hora, Esperanza, murmuró. Ya era hora de que te salvaras. Los primeros días en su casa fueron extraños. Dormía mal. Saltaba ante cualquier ruido. Tenía pesadillas en las que Ladislao aparecía en el púlpito riéndose de mí mientras la iglesia aplaudía. Pero con el paso de las semanas, algo dentro de mí empezó a aflojarse. Como si una cuerda invisible que me tenía atada se hubiera roto por fin. Me inscribí en un curso de auxiliar contable en un centro comunitario. Esperancita retomó sus estudios universitarios con más ímpetu. Rodolfito comenzó terapia psicológica por recomendación de una amiga de Julieta. Aurelio vino a buscarme un mes después. Tocó la puerta, pidió verme. Tenía la voz suave, el rostro de siempre, esa máscara de arrepentimiento que ya conocía. No puedes destruir nuestra familia por un malentendido, Esperanza, dijo con tono ensayado. No la destruí yo, respondí sin abrir del todo la puerta. La destruiste tú cada vez que levantaste la mano contra mí. Podemos solucionarlo. Volver. Hablarlo. Ya lo hablé todo lo que tenía que hablar. ¿Y qué hay de tus votos? ¿Del perdón? Los votos los hicimos ante un Dios que detesta la violencia. Y el perdón no anula la justicia. Cerré la puerta con una paz que no sentía en décadas. Un mes después, llegó una carta oficial de la Asociación Regional. Ladislao había sido suspendido de forma indefinida. No solo eso. Iniciaban una investigación interna más amplia sobre abuso espiritual y conductas indebidas de varios líderes. La carpeta con los testimonios había encendido un fuego que ya no podían apagar. Margarita, por su parte, pidió el divorcio. Se mudó de ciudad y comenzó a trabajar como orientadora en un programa para mujeres víctimas de violencia religiosa. Paloma siguió en contacto conmigo. Asistía a terapia, retomó sus estudios, y poco a poco volvió a cantar en su pequeña iglesia local. Yo, por mi parte, decidí no volver a pertenecer a ninguna denominación. Sigo creyendo en Dios, pero ahora lo busco desde otro lugar. Uno más íntimo, más libre, más mío. Y aquí estoy hoy, con 73 años, contando mi historia no para hacerme la víctima, sino para que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que pasamos tantas. Porque el silencio no es humildad. Es complicidad. Y porque si una sola mujer se siente menos sola al escucharme, entonces todo este dolor habrá servido para algo. Gracias por acompañarme hasta el final. Y si tú que me escuchas has pasado por algo similar, no estás sola. No más.